y luego me empujaron y me subieron a una camioneta y me llevaron, me esposaron y me pusieron una capucha. ¿Dónde está la porción? ¿Eso soy yo? Sí. ¡Grítenle, señores! Yo soy líder de una banda de crimen organizado. Policía, una revisión. Sí, ábrela, por favor. This year, Chihuahua claimed an unsettling title. The most violent city in Mexico, dethroning the infamous Ciudad Juárez. At first glance, it appears unremarkable, a sprawling urban plain of over 1 million residents, with modest low-rise buildings and neatly laid-out grid streets. But beneath this ordinary facade lies a nexus of crime. Just a few dozen kilometers from the US border, Chihuahua sits in the heart of the desert, scorched by relentless heat and shadowed by relentless violence. In the poverty-stricken Jardín del Oriente neighborhood, far from the bustling city center, it's just another weekend. Here, the police are busy with a grim task, counting the dead. Pero eso sí, todo lo que es las unidades, todo eso llegan ya cuando ya pasa todo. Sí, ya cuando ya pasa todo es cuando llegan ellos. Sí, media hora, 1 hora y llegan. Les habla uno y no llegan. Sí, ya al último llegan ya cuando ellos quieren. Sí. A mí me pasó un caso también ayer ahí en las Quintas Carolinas, también mataron a un chavo, está echando mecánica fuera de su casa y todo, ya lo mataron, pues quién sabe por qué, va, pero también que 1 hora para que llegaran las unidades. Near their home, Paula's family are grieving. She was just 16 and lived here with her mother and brother until she started hanging out with the wrong sort of people. Four dead. 4 youngsters killed with heavy-duty weapons. The killers didn't think twice. In Chihuahua, there are plenty of guns for hire, no questions asked. If you shoot, it's to kill. For the forensic police chief, this is sadly a common occurrence. Dentro de dicho domicilio observamos al entrar sobre la sala el cuerpo de una persona del sexo femenino en una posición de decúbito ventral, tal como se observa en la fotografía. Dicha persona presentaba heridas de arma de fuego y también en lo que viene siendo la cabeza. Se observa aquí, al momento de voltear el cadáver, aquí se observa el rostro de la persona. Sobre la puerta se observan varios orificios producidos por arma de fuego. Y al abrir la puerta se observa tirado sobre el piso en una posición de decúbito dorsal una persona del sexo masculino de aproximadamente unos 24 años de edad, el cual se le observan varios impactos de proyectil de arma de fuego en la que viene siendo la región de la espalda. Aquí se le observa el rostro a esta persona. Por informes de ahí del personal de la policía, esta persona era un ex militar. Y de acuerdo a lo que se observa ahí en el lugar, sí podemos decir que comúnmente, como se maneja aquí en nuestro estado, que se debe a una ejecución o ajuste de cuentas. A new courtroom is being inaugurated in the city centre, but the scars of violence are impossible to ignore. Memorials line the streets, honouring the countless women who have disappeared, while grim reminders of executions linger. Outside the governor's office, a plaque stands as a tribute to a mother who had come seeking justice for her murdered daughter. Inside, on the steps leading to the office, is where a former governor was executed for daring to fight corruption. Today, the office is held by César Duarte Jaquez.
que desgraciadamente empezó a fallar, que lo permitimos, que empezó a pasar y hasta que nos pasó todo. Yo siempre digo que nos alcanzó el destino, y el destino hay que replantearlo precisamente con transformaciones de fondo como las que hoy estamos haciendo. Un valor extraordinario que es la paz. Siempre reitero, ¿cuánto vale la paz y cuánto cuesta cuando no la tenemos? Insisto, no estamos cantando victoria, pero sin duda vivimos un momento absolutamente distinto al que teníamos hace 3 años. Y vamos por más. Tenemos que consolidar esa dinámica. Por eso los esfuerzos en materia de justicia son sin duda un eje central de un mensaje a la sociedad, una transformación de las instituciones, una voluntad absoluta de las instituciones para adaptarnos y generar los nuevos tiempos. Sigamos abonando por un mejor destino para Chihuahua, porque Chihuahua vive. Que el cielo bendiga a Chihuahua. Muchas gracias. The governor knows he can rely on the state police for support, led by the incorruptible Nicolas Perrin. Since Perrin assumed control from the municipal police, reports of corruption have been slashed in half, marking a significant step towards restoring order. Ok, ya nos vamos. Tenemos un yonque clandestino que nos está pasando información. Vamos a tratar de localizarlo y efectuar la revisión. Pero hay un promedio de 6 vehículos robados sin violencia diarios. Leading by example, Nicolas Perrin scours the city looking for thieves and killers. His convoy includes state, federal and municipal police, with the military also joining the effort. Designed to make an impact and signal that the police rule the roost, the convoy inspects scrapyards 3 times a week to track down stolen vehicles. ¿Una tarjeta de presentación del yonque no tiene? No tenemos, ese todavía no está todavía no está abierto al público. Ah, no está abierto al público. And yet the gates were wide open. All the cars are carefully inspected. Estoy sacando el número de la serie de este vehículo para ver si tiene algún reporte de robo o alguna incidencia que hayan cometido con él. ¿Se encuentran muchos coches robados en yonques como Así es bastantes yonques, bastantes vehículos ya yonqueados, los venden como partes en yonques. Si checamos los números de serie y si coincide con algún reporte de robo, se decomisa el vehículo, se pone a disposición de las autoridades competentes y asimismo se detiene a la persona o a las personas que se encuentran en él. Escucha, unidad de consulta 016. The work is painstaking, tedious even, but the police are determined to make life as hard as possible for the criminals. Esta placa, asimismo le hice la observación a la persona, al encargado de yonque, para que todo este tipo de placas las destruyan. No debe haber nada de esto en el lugar, puesto que con esta misma se encarga el crimen organizado de hacer sus fechorías. Esta llega, las pone en los vehículos otra vez, hace disparos a otras personas, las mata, inclusive a agentes policíacos, y después huyen, después las tiran las placas. Entonces no debe haber nada de esto en estos lugares, deben de trozarse. While the scrapyard is being searched, the operation doesn't stop there. Out on Zapata Avenue, roadblocks are in place, and the results are promising. ¿Sí brincó? Pues no le doy el número, pero préstame la serie que la encontré. ¿Y dónde la tenés? Allá en la... ¿Pero abajo de esta? Ajá. De la pasta. Sí, pues es pura pasta. Debe desmadrar la serie esa de arriba. Así mero, ¿no? Así entra. Así entra. Lo más seguro es que sea un vehículo robado. Originalmente los vehículos siguen aquí la serie. Lo que hicieron, le quitan la serie original, con pasta cubren la superficie y remarcan con otros números que no son los originales. No se le pueden sacar los originales porque fue cortada el área donde estaban los números originales.
Pero bueno, sale con serie alterada y se tiene que detener el vehículo y a la persona. Back at the scrapyard, the search has not been futile. A ver, vamos. Aquí se lo reporto la factura original de este. Mire, ahorita toda la documentación se la va a tener que presentar al Ministerio Público, adscrito a la unidad de robo de vehículos. Ajá. Ahorita va a tener que acompañarnos una persona para aclarar la situación. Se le ha detectado 2 vehículos con reporte de robo en el interior. Quiero saber el otro para de una vez irlo buscando. Ok. Uno es este, el Speedy, Ya lo tengo aquí. y otro es, ¿Una pluma? es una Altima gris. Procede a detener a las personas y la presentación al Ministerio Público para que aclaren la procedencia de los vehículos. Before being arrested, the owner had time to make a phone call, trying to make some sort of arrangement. ¿Sabe qué? Yo creo que ya se retiró, pero si gusta pasar, pásale, venga. The gentleman is none other than the director of the Chamber of Commerce, and he's come to help out his friend. Ya hablamos con el fiscal, ya van a llevar a acreditar toda la documentación. Sí. Hay un error ahí por parte del SAT, que no llevan de baja esos carros, ¿no? Pero qué bueno que cumplen con todo lo... Sí, me han dado trato especial. Qué bueno. Excelente. Él es consejero de nosotros ahí en la Cámara de Comercio, Y nosotros, la Cámara no defiende lo ilegal, Nosotros hay que proceder conforme a derecho y como sea lo correcto. No, y como le decíamos, pues es el procedimiento, tratamos de hacérselo lo más sano y leve posible, ¿no? Felicitamos porque todo debe ser así muy... Gracias, gracias. Nicolas Perrin grants no special privileges. Suspicious cars are impounded, and despite his connections, the handcuffed owner is treated the same. In just 6 months, 4,786 stolen vehicles have been traced. This time, the scrapyard is truly closed for business, securely padlocked just in case. It marks the 64th yard shut down in just 2 months. The entire convoy returns to headquarters, but the results are modest. Only 3 suspects are likely to face prison time. The director of the Chamber of Commerce is just around the corner. La venta son oficinas. No sé si ya tienen los pagos listos. ¿Cómo andan con los pagos? ¿Todo bien? Todo bien, todavía estamos subiendo los pagos. Eduardo Ramirez Valderrama is head of a hardware business and is proud of his success. Vamos, Paco, Dale. Aquí tenemos la actividad de cómo van los pedidos. Mírala bien. Aquí tenemos pedidos. ¿Está limpio ahorita? Sí. Está todo bien. ¿Todo bien? Vendemos de todo. Mucho es fabricado aquí en México, mucho es fabricado en China, aceros fabricado en México, bombas para el agua, todo eso es fabricado aquí en México. ¿Es una actividad que funciona bien? Es una actividad que funciona bien, se vive bien, se trabaja bien. De este negocio viven empleados directos que trabajan aquí alrededor de 70, 75 empleados. Yet just a few months ago, everything almost came to an end. El día que tuve el problema, bajé de mi oficina, bajé por aquí por donde salimos ahorita, caminé aquí al estacionamiento, venía caminando por aquí y aquí en este punto más o menos, aquí, pasó una camioneta, se bajaron 5 personas, 8 personas eran más o menos, y luego me empujaron y me subieron a una camioneta y me llevaron, me esposaron y me pusieron una capucha. ¿No tenía miedo en esa época? Sin seguridad, sin problemas, sin nada. It was the beginning of a series of kidnappings in Chihuahua, and eventually hundreds of businessmen were to suffer the same fate. Cuando estaba cautivo, realmente mi idea fue, lo primero que se me vino a la mente es cerrar las puertas de mi negocio, agarrar a mi familia y tratar de arreglar los problemas más fuertes que tuviera en cuanto económicamente, pagar proveedores. Aquí en México se utiliza que tienes que indemnizar cuando a un trabajador ya lo vas a desocupar, lo tienes que indemnizar con una cantidad de dinero. Entonces, tratar de salvar lo más que pudiera y cerrar las
puertas de mi negocio e irme. Ya después cuando uno ya es liberado, ya llega uno a su casa y ve a su familia, es cuando dice uno, bueno, vale la pena, tengo 30 años aquí en esta empresa, yo la hice desde un cuartito, desde algo muy pequeñito, y el hecho de generar empleo, el hecho de estar en un puesto como estoy ahorita, como presidente de un organismo empresarial que es de los más importantes de aquí de Chihuahua, o es el más grande y el más importante, que es la Cámara Nacional de Comercio. Entonces dices, pues no, mejor hay que buscar las medidas, hay que sumarnos al gobierno y hay que luchar por Chihuahua. Decidimos, en lugar de cerrar, decidimos abrir 2 sucursales, que ahorita existe una en Hermosillo y una en Torreón, y esta de aquí le hemos crecido. Eduardo Ramirez remained in his position, but changed his work habits and bolstered security measures. The cartel's presence in town remains strong, and they need money. Business executives are still in the firing Toda esa line. gente se empiezan a cerrar fronteras. Chihuahua pues es frontera con Estados Unidos, empieza a quedar mucha droga aquí en el estado y en el país. Entonces la gente empieza a buscar, los grupos criminales empiezan a buscar una manera de obtener recursos para seguir con su negocio. Y bueno, al no vender droga, pues empiezan a hacer extorsiones, empiezan a robo de vehículos, empiezan a secuestrar gente. Y fue una situación muy difícil donde te puedo decir que hubo una baja aproximadamente aquí en la ciudad de fácilmente un 30% de empresarios que cerraron sus negocios. Cuando nos sentimos seguros en un ambiente de trabajo bien, creo que la parte económica la podemos ir resolviendo de alguna manera con trabajo, con esfuerzo. Es preferible bajar la actividad comercial, pero estar seguros, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. In local folklore, the bandit has long been held in high regard. The north of Mexico was once home to Emiliano Zapata, and it was here where his revolution began. For over a century, cowboy hats and boots have been the norm here. El Rayo, or the Flash in English, is a successful singer who celebrates the corridos in his popular songs. Oye, bueno, o sea, es ese. Son 2 y luego música, 2 y luego música, 2 música, 2 versos y luego música. Vamos a cantar un corridón. ¡Hala, para la gente que está aquí en lo del cerro! Por la carretera iban militares, por el otro lado gente bien armada. No supe en qué parte, pero sé que fue entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Nosotros lo vemos un corrido, lo vemos, es algo que habla, ¿no? Habla de la persona, habla de a quien se está dirigiendo el corrido, una historia, ya sea un hecho que pasó, una muerte, un algo, o que simplemente estamos especificando cómo es la persona mediante un corrido, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta hacer, cuáles son sus atracciones, que caballos, mujeres, carros, dinero, casas, es más o menos lo que un corrido se expresa. Pero es un poco a la gloria de la persona, ¿no? Exactamente, es la buena vida, como le dicen aquí, ¿no? La buena vida de la persona. ¿Cantas algo sobre los narcos, quizás los otros, de otro grupo, otro cartel? Sí, a veces se pueden ofender o no ofender. Fue muy sonado un lugar donde aquí ejecutaron a una banda de 15 integrantes, ¿verdad? Una banda de 15 integrantes que a casi todos los ejecutaron por los corridos. Todo el mundo agarramos miedo, o sea, nosotros mismos que vivimos aquí, la verdad es algo que, pues obviamente es una ola de violencia, si puedes andar en la calle te puede topar una balacera y no sabe uno o algo. Y eso convenencieros. El Rayo heads out. He and his band are due to perform in front of hundreds of people. Como no cantar corridos, como no cantar canciones. Vamos a cantar una canción, hablando de los corridos, de las canciones, ¿verdad? Que están permitidas y que no están. Si hacen buena tonada, hacen vibrar los corazones. ¡Jálate, Teo! ¡Vámonos! Mi proceder se los diré. Soy de los llanos, me llamo Manuel. Toco perder para aprender. Matan a un hijo y matas por placer. Comieron plomo los que no arañé. Según mi suma, mi resta es perder.
cuando se habla de drogas, de armas, de narcos, de violencia, está totalmente prohibido eso. Está totalmente prohibido en las ferias, radios, televisión. El Arroyo may sing about drug dealers, but he has no intention of ending up behind bars, so he respects the law. Tonight at the Feria, he'll set aside his corridos and instead perform songs about Chihuahua and love. En puros carros de lujo siempre lo miran pasar. Nacido y criado en Chihuahua, ahora les vengo a cantar los versos de un gran amigo. El Pelón se hace llamar. There's nothing musical about this group. They are nothing but cold-blooded killers of the police. La detención de una célula perteneciente al grupo delictivo autodenominado La Línea, quienes estaban realizando trabajos de seguimiento a elementos de esta institución con el fin de ser ejecutados. De derecha a izquierda, en primer lugar, José Antonio Aguilar Mora, originario de Chihuahua, alias El Fer, trabajó como policía ministerial en el Departamento de Homicidios del año 2004 al 2008. Era acompañado por Lino Soto Marrufo, alias El Chirroc. Manifiesta haber recibido instrucciones para realizar el seguimiento de unidades de la policía para posteriormente ser ejecutados. Órdenes giradas por Javier Llamas Horta, alias El Harry Potter, quien fuera policía ministerial hasta el mes de mayo del presente año. Gerardo Álvarez Morales, conocido como La Perrita, refiere haber participado en el evento del bar denominado El Mogavi. En el bar ejecutaron a 7 personas. The youngest is just 18, and like the rest of them, will end his days in prison. Es por el radio, que aprendan los códigos. Chihuahua's prison is ultra-modern and ultra-secure. Cells are relentlessly searched. In 1 year alone, officers retrieved 181 revolvers, 73 automatic weapons, and 11,350 knives. Since its opening 2 years ago, not a single prisoner has managed to escape, a stark contrast to earlier times when up to 500 inmates broke out each year. Anyone crossing the yellow line is immediately shot. The prisoners wear uniforms, and when a warden approaches, they must press against the wall, hands behind their backs, and freeze. This is the first time cameras have been permitted in this high-security wing. We're here to interview a member of the gang responsible for kidnapping the head of the Chamber of Commerce, a man who still clings to the hope of being freed someday. Yo era trailero allá afuera y uno de mis cuñados era el que andaba laborando en eso, y al momento de la aprehensión a mí me agarraron a mi cuñado en el tráiler y pues ahorita estoy bajo investigación mientras se arregla el problema. Era algo para ganar fácilmente dinero, ¿no? Pues yo digo que sí, lo usaban para ganar dinero. Yo digo que sí, para eso. ¿Para qué otra cosa pueda hacer, verdad? Y aquí en Chihuahua sí creo que ya tenía rato el secuestro. Jose Enrique, better known as El Wicked, is regarded as one of the most dangerous inmates in the prison. His crimes go far beyond kidnapping. Líder de una banda de crimen organizado, grande, de los aztecas. No le puedo dar mucho detalle, ¿verdad? Por seguridad mía. Pues simplemente nomás una banda, o sea, el nombre se lo dice todo, una banda de delincuencia organizada. Nos dedicamos
Personalmente no me dediqué al secuestro, a la extorsión, ¿verdad? Pero nosotros nos dedicamos a una banda de crimen organizado se dedica a vender droga, unas a secuestrar, unas a extorsionar. De la droga, del dinero que se agarra la droga, pues con eso es la economía de la organización. The Aztecs were the armed wing of the Juarez cartel. Jose Enrique led a crew of about a dozen men who carried out the cartel's dirty work. He personally murdered 10 people, including journalists. Carpetas, 40 diferentes casos. En un caso Barrio Colorado, fueron 16 víctimas, tengo la pena de vitalicia. Ya, estoy en proceso, estoy esperando otros casos en proceso. Yo prácticamente me voy a quedar toda mi vida aquí en la cárcel. Si me pregunta la pregunta a mí si valió la pena, le digo sinceramente que no. Simplemente por el dinero rápido. There's no way out of prison, but still he feels vulnerable here. Sí, de repente yo sé, estoy consciente de que existen otras bandas y que puede pasar cualquier cosa, es prisión. Hay muchos criminales, mucha gente igual que yo. As a security measure, he has a cell to himself. Y pues estás 24/7 en la celda. Nomás tenemos la oportunidad de salir allá afuera a hacer ejercicio de 45 minutos a una hora. Pero es todo, todo es aquí dentro, ejercicio, leer, dibujar. Lo que uno sepa hacer, uno tiene que aprender a pasar el tiempo dentro de esto. Pásale, chavo. Pásale, mijo. Pásale, vente. Pásale. The inmates have no television, no radio, and no newspapers. There's no mattress for the concrete bed, and every cell is under 24-hour surveillance. Y estar solo así no es demasiado difícil. Sí es muy difícil. Yo pienso que dentro de esto no hay ningún día que uno no llegue, se estrese. Sí llega todo el tiempo, pega lo que nosotros decimos el encierro, que es estar aquí dentro encerrado y todos los días hay una clase de estrés, pero uno tiene que aprender a vivir con todo eso. Sí es difícil, sí. Even for court appearances, there's no leaving the prison grounds. A tribunal has been built within the prison complex. Today, 2 brothers stand before the court, accused of the brutal rape and assault of a woman. En Aquiles Cerdán, Chihuahua, siendo las 12 horas con 43 minutos del día 24 de junio del 2013, el Ministerio Público, en contra de Jesús Manuel Ponce de León Ceballos y Luis Miguel Ponce de León Ceballos por el delito de homicidio agravado calificado en grado de tentativa. Buenas tardes. The prosecutor has no doubts at all about the guilt of the Barrios brothers. En un momento determinado, la voz a la cual reconoce como la de Luis Miguel Ponce de León Ceballos, alias El Gato, diciéndola: ya déjala, carnal, ya déjala, ya está muerta. Esta persona que señala como Jesús fue su pareja años anteriores y procreó a una hija con él. Es por eso que el reconocimiento que ella hace al haberlo observado esa noche en ese lugar es tangible, toda vez que ella lo conocía igual que a su hermano. La vida de la víctima corrió un verdadero peligro. Un verdadero peligro, pues sufrió un ataque, una embestida con un bloque de cemento. The victim will remain in a coma for several days. Se encuentran una serie de heridas que presentaba el rostro de la víctima. La doctora Lilia Banda, quien describió cada una de las lesiones, nos indicó que existen múltiples contusiones simples de cráneo, que existe escoriación apergaminada en región frontal del lado izquierdo y aproximadamente de 4 a 5 centímetros con pérdida de la mitad de la ceja, un hematoma
bipalpebral, bilateral con equimosis violácea. The wives of the accused sit in the courtroom, their faces blank and emotionless. It's the defense's turn, and lawyer Silvia Padilla shows the victim no mercy. Ni siquiera se puede derivar de los hechos que se haya tratado de un homicidio en grado de tentativa, ya que por un lado, las lesiones no pusieron en peligro la vida, y por el otro, tenemos que no quedó demostrado que realmente el agente vulnerante que produjo tales lesiones lo haya sido un bloque, que asimismo, atendiendo a las lesiones, se puede entender que las mismas pudieron ser producidas por el puño de una persona, si se hubiese dejado caer un bloque como estos, de aproximadamente 10 o 12 kilos sobre la cabeza de la víctima, que provocaría un hundimiento en la base craneal, hundimiento que no quedó establecido por ninguno de los médicos que pasaron aquí a declarar ante ustedes. La Fiscalía tuvo la posibilidad de demostrar científicamente si Luis Miguel y Jesús Manuel estuvieron o no ese día en tal bar o en tal lugar. Sin embargo, no se recolectó evidencia. Además de todo ello, señores jueces, en el presente juicio se demostró que el dicho de la víctima es inverosímil y que su capacidad cognitiva se encuentra totalmente disminuida. Conclusión o fallo de absolución en favor de nuestros patrocinados. Sería todo. En su caso, tendríamos que escuchar a la víctima, que en este caso se reservó su identidad, sus datos, ya como última oportunidad, si los acusados desean elevar alguna manifestación al tribunal. Ya declararon, ya dijeron su versión. Luis Miguel Ponce, primero. Buenas tardes, pues, yo digo que sería todo lo que tuvimos que decir nosotros, bueno, por mi parte. Jesús Manuel. Buenas tardes, señor. Sería todo también. The two brothers seem relaxed. They've paid a lot of money for their lawyers. Que se hace una pesadilla, la verdad. Hemos sacado dinero hasta debajo de las piedras porque es bastante gasto. Porque pues tiene uno que gastar en su casa, cosas para la casa y traerles a ellos aquí. Es un doble gasto, como si fueran dos familias. Ya me hubiera comprado una casa. This is where the victim was found more than 12 hours after being attacked. ¿Dónde? ¿Dónde está qué? Ah, una que quedó viva. Sí, pues la yo. Yo ya no quiero problemas. Porque ya me llevaron al Ministerio Público. Hice un favor y me traían barrido. Una vez también mataron a una muchacha y me hicieron hasta ADN a mí. Pues ahí, yo nomás iba al baño, la reporté y a juicio y perder tiempo y vuelta y vuelta. No sé, mucha pérdida. Gracias. No, si quiere vamos para decirle dónde estaba con la cabeza de este tamaño, ya, es que era un sábado. Y empezó a llover como a las 12 del día. Sí, pues es que el agua le hizo reaccionar. Y entonces yo venía al baño y la vi, pero tenía la cabeza así bien hinchadota y todo. Ya la sangre ya apestaba. After an hour-long deliberation, the verdict is about to be announced. De pie, por favor, sentados. Por lo que hace a la labor del Ministerio Público, debe señalarse que existió una ausencia importante de actividades de investigación y lo que sucede en este caso es que entonces la prueba del Ministerio Público no fue suficiente para vencer el estado de inocencia de los acusados. Por ello el tribunal absuelve a Luis Miguel Ponce de León Ceballos y Jesús Manuel Ponce de León Ceballos el levantamiento de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los acusados, quienes quedan en inmediata libertad. Not guilty due to lack of evidence, most likely due to the unwillingness of police and judges to thoroughly examine the case. Gracias porque se hicieron las cosas bien y pues, me hicieron eso que se les castigue.
para que le hagan justicia también a ella, porque pues pobrecita. Es todo, gracias. O sea, lamentablemente viene a ser un ejemplo, parece que no pasa nada en este país. Tenemos más de 300 recomendaciones, el Estado de Chihuahua tiene más de 300 recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, señalando las deficiencias que se han tenido siempre la Fiscalía o la Procuraduría en la investigación de delitos de género o donde las víctimas son mujeres, por así decirlo. La víctima ha manifestado un temor real por su integridad física de ella y de sus hijos si ellos salen absueltos, ¿no? This is where the victim lived. She has refused to talk and has fled to another city under an assumed name and under police protection. Her father and sister, however, have agreed to be interviewed. ¿Va a poder tener contacto con su hija o no? Ya no puede hablar con ella ni nada. No. Terminado. No, ahorita no. Ni sabe dónde está. No sé. Porque son conocidos esos dos hombres. Sí, son conocidos. Toda la gente le tiene miedo ahí. Mucha gente tiene miedo. Porque ya saben la clase de hombres. El cantinero sabe que estuvieron discutiendo ahí antes de que la golpearan. Y ahora sale el cantinero con que no los vio a ellos. A ellos nomás a mi hija. Tiene miedo. The brothers are notorious in the area, with a long history of repeat arrests and releases. Time and again, the victims have withdrawn their statements. La mamá y la esposa de uno de ellos a ofrecerle dinero, que cuánto quería, pues le dijo mi chavala que no quería dinero, que quería justicia. Ahora ellos andan libres y ella tiene que esconderse de ellos. Es al revés. Es el mundo al revés, ¿no? Pues sí. Ella debería estar bien en su casa. Y ahora los que están bien son ellos y ella tiene que salir fuera de la ciudad. Así la ley de aquí. Night has fallen on Chihuahua. Buenas noches. A ver, de una vez échamelos para acá los encargados. Sí, señor, ahí. Puros encargados. Y ahorita vimos. Chief of Police Nicolas Perrin is getting ready to leave on a mission. Por favor de darnos protección en el exterior. Policía Federal nos da protección en el interior de los inmuebles. Entramos a revisiones con Policía Ministerial. ¿Dónde está la investigadora? Vialidad nos cierra las avenidas y con Policía Municipal checamos todos los vehículos que se encuentran en el exterior y todas las personas que abordan los vehículos. It's the Feria, and the more daring citizens are having a night out. Nicolas Perrin takes the opportunity to tighten controls in bars, hotels and strip clubs. As always, the dogs lead the way in search for drugs, the local scourge. In just 6 months, 25 tons of marijuana and 7 tons of heroin have been seized in Chihuahua. Meanwhile, in another bar, the police have arrested several heavily intoxicated minors. Nicolas Perrin wants to investigate. Se localizó cocaína. Se va a cerrar también este. Ahí se encontró en el lugar ahí donde estaban ahí revisando la... ¿A alguien se le encontró? No, el perro fue el que la localizó. ¡Para la música! Prendan las luces, por favor. No, pues... ya fue donde se localizó. ¿De qué esta carne que está aquí del usuario? ¿De quién es? Esta blanca. De aquí dentro. ¿Lo saben? Estaba así metido en este papel. ¿Dónde está la porción? ¿La porción de droga? Ahí está. Generalmente se maneja solamente cuando son empleados, pero no sabemos en esta situación. Pero ahorita le informo. Pues el lugar ahí es puros empleados, ¿eh? Nomás tienen acceso a puros empleados, ahí no
No es de público en general. El cierre. Se encontraron unas porciones de cocaína y debido a que se encontraron en el área de empleados, se tiene que cerrar el establecimiento. Si se hubiera encontrado a uno de las personas que están de visita aquí, se detendría a la persona únicamente. Pero debido a que se encontró en un área que es exclusiva del establecimiento donde están los empleados, se tiene que cerrar por procedimiento. It's 10 p.m. and the column of vehicles cruises through the practically deserted streets of Chihuahua. It's generally advised not to hang out too late in the city. The police focus their attention on the Love Hotels, methodically checking all the women as part of their ongoing fight against violence. It's slow work, but essential. ¿Cuáles cuartos tienen ya tiempo habitados? Esta es la lista que tienes ocupado, ¿no? Sí. Pásame nomás la lista, ahorita te la regreso. ¿Sale? Sí. Ok, vamos. Policía Federal, abre la puerta. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Puedo abrir la puerta, por favor? ¿Qué hay? Policía, una revisión. Policía, una revisión. Sí, ábrele, por favor. No, ábrale, policía, vamos a tener que abrir la puerta. Sí, estamos vistiéndonos. Abre la puerta y ahora dejamos que se vistan, no entramos hasta que se vistan. Abran la puerta, la vamos a tumbar a las 3. Estamos vistiéndonos. A ver, ábrala nomás. ¿Cómo está? Estamos vistiéndonos. Dale, nada más empareje, cierre, nada más déjela abierta aquí. ¿Dónde? Nada más, si quieres, cierre, nada más ábrala. Déjela emparejela aquí, en lo que se viste. Así de. Así. Ahí está. Ok, pásale para acá. The search begins and the dog senses something. The room is quickly and unceremoniously ransacked. This is far from the good time the customer, a farmer in town to sell his produce, had anticipated. ¿Cuánto tienen aquí en este cuarto? Hay fragmentos de marihuana. Lo único que había, ¿no? ¿Cuánto tienen aquí? Apenas ahora. ¿Ahorita? ¿Ya vio? Sí, pero sí, nos acaba de mostrar. Mire. Sí, nos lo acaba de mostrar. ¿Sale? ¿Lo tiramos o qué hacemos? Sí, lo tiramos ahí en la bolsa. Ahí te va a dar nosotros, porfa. Ahí a la taza. A la taza. Hacemos la revisión. En este tipo de lugares se encuentra mucha prostitución, prostitución de menores y narcomenudeo, que es lo que estamos buscando ahorita. Outside, a soldier is investigating some drunken teenagers. ¿Me sacan los documentos de tu ¿Además todos los datos? Todos me sacan sus identificaciones, me las colocan ahí. Ya que se retiren los jóvenes. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Qué estudias? Ingeniero agrónomo. ¿En qué semestre vas? En quinto, Juan. ¿En qué universidad estudias? En la UACJ y en los Caserantes. Pero normalmente se identifican con la del lector o siempre te identificas con este. No. Con la del lector, ¿verdad? Sí. Si hay algún problema, lo pueden externar, señores, ¿sí? Estamos haciendo nuestro trabajo, nada más. No le estamos pidiendo un favor. Entonces, para la próxima evite hablar de ese niño rico, ¿eh? Estoy hablando bien, porque si no los puedo tratar de otra forma. No les va a gustar. Entonces, They came out of this bar on the other side of the street. A ver, los caballeros del lado derecho son tan amables. Bueno, ¿del lado derecho de dónde? ¿Para acá? Allá, de este lado. Damas del lado izquierdo. Pásale para acá. Pásale para acá. Pásale tú también para acá.
It's midnight, and the bar should not have been open this late, especially with minors inside. Nicolas Perrin orders it to be shut down permanently. This marks the 213th closed this year. Violence is deeply woven into Mexican culture. The national sport, lucha libre, or freestyle wrestling, is a popular spectacle featuring cartoon-like characters dressed in costumes. En el país México es el segundo deporte más importante y a nivel cultural pues es de lo más importante. Es parte de la cultura popular, poesía, arte, todo aquí en México lo puedes relacionar con lucha libre. Aquí a la lucha vienen personas de tanto niveles socioculturales y socioeconómicos muy diferentes, porque puedes encontrar personas que tanto que no han terminado en la primaria aquí como universitarios. Entonces, y como espectador tú vienes aquí y vienes a gritarle al luchador, a desestresar todo lo que no puedes decir en la vida real, en el mundo, aquí lo puedes sacar. The wrestlers are divided into various categories: the rudos, or the bad guys, and the técnicos, the good guys, as well as the so-called exóticos, such as those who perform in drag. During the week, Eduardo Mendoza goes to work in a suit and tie, but come the weekend, he enters the ring dressed as a woman. Ya estando ahí arriba ya comienza a fluir la adrenalina y pues ya el nervio se pierde. When Eduardo Mendoza puts on his mask, he becomes Techa. But if he loses tonight, he will have to show the public his face. Sí, es totalmente diferente. Es como aparte de ser mi identidad secreta, es como quien dice otro yo. El estar aquí y sentir el apoyo del público y todo es tremendo, pero sí, en mi vida diaria tampoco me sentiría a gusto porque me gusta mucho mi vida diaria. Cuando te requete también, tú también dale así. También no te dejes en nada, ¿oíste? Nada te dejes. Y viene a continuación nuestra lucha superestrella de este sábado. Máscara contra cabellera aquí en la Coliseo. ¿Qué te pasa? Del Bando Rudo. Lucha Libre is a cathartic escape for the public, where just about anything goes, and hurling insults at the wrestlers is all part of the show. The moves are carefully choreographed, but the wrestlers aren't merely play acting, they endure real pain just to satisfy the crowd.
The fight ends and Techa has been defeated. Techa played his character to the bitter end, but now he'll have to reinvent himself and find another role and persona to use in the ring. Chihuahua Cemetery is in the heart of the desert. Today it's the setting for Paola's funeral. The day Paola was murdered, 10 others met the same fate in different parts of the city. But at just 16 years old, she is the youngest to have died on that Saturday. Palabras, no sé cómo la gente se ensañó tanto en una niña tan inocente, tan buena, llena de vida, llena de sueños. Estamos viviendo en un tiempo de jóvenes violentos, de jóvenes que pues no tienen conciencia ni criterio, ambiciosos. Pero lo peor del caso, las madres que no sabemos llevarlos por buen camino, ni escucharlos, ni entenderlos. Que por un poco de dinero preferimos quitar una vida antes que trabajar y ser honestos. These 3 youngsters are hired killers, and they don't make any attempt to disguise the fact that they're also close friends of the family. For them, it's easy money, but for others, it's a life of misery. Half the population of Chihuahua lives below the poverty line, far from the well-off neighborhoods and the world of politicians. Hay mucha inseguridad aquí en Chihuahua, muchísimo. Y como mi hermana dijo, tampoco buscamos venganza, simplemente que ahora sí que Dios los perdone por todo lo que hicieron. Hay muchas colonias que si no tienen nada de ayuda, que ahora sí, como dicen, el gobierno pues está malgastando un poco de dinero en cosas que no son útiles en vez de ayudar a gente que realmente lo necesita. Porque hay mucha gente necesitada, digo, me cuento entre esa gente que pues en eso está mal el gobierno, en gastar el par de pesos que aportamos de cierta manera para ayudarnos. Pues, Paola's friends have promised to avenge her, driven by a need to protect their reputations and hold on to their neighborhoods, abandoned by the police. 3,500 people were murdered in Chihuahua in 2012 alone, and the violence continues to this day, with little hope on the horizon for change.